Con el gusto de saludarles. Soy Jesús Eduardo Hernández Cruz. El día de hoy estaremos haciendo un nuevo apunte dirigido al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con respecto a una visión crítica y reflexiva del mismo. Les recuerdo que yo soy psicólogo en educación especial. He trabajado por 15 años en el campo de la educación especial y también dentro de lo que denominamos psicología dinámica. Esta es una serie de apuntes que construyo reflexionando algunos diálogos que tengo con otros profesionales y que me permiten instaurar una visión más compleja de lo que tenemos como tarea y que hacer práctico y metodológico y conceptual de la disciplina de psicología enfocada a la atención de las singularidades y las neurodivergencias y, y la discapacidad, por así llamarlo, ¿no? Em, el día de hoy estaremos entonces entablando un diálogo sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Eh, Tendríamos que empezar por hacer una acomodación conceptual y de los tiempos. Trataré de ser breve y ir como enfocándonos a algunas cosas que son importantes de mencionar. Entre ellas, pensaremos que la psicología no es una ciencia aséptica o ajena al campo político, económico y social de su época. Tal cual es así, y este es mi argumento, que, por ejemplo, en los años de esclavitud existía un diagnóstico para, que es la drapetomanía, para, enfocada a la comunidad negra que quería liberarse de la esclavitud, ajá, o que tenía una postura negativa sobre la esclavitud. Podemos ir viendo entonces que las visiones psicológicas y conceptuales no son, digamos, obedezcan al objeto en sí solo, sino hay una visión y un posicionamiento ético y político de la práctica psicológica. Ajá. Este diagnóstico estuvo construido por un especialista y era aceptado. Incluso, pues, no vamos tan lejos, la esclavitud era legal en esos años. Dicho lo anterior, vamos a pasar a un nivel conceptual un poquito diferente. Uno de los autores que me gusta revisar mucho es Michel Foucault, y tendremos que ir teniendo como una formación en respecto al diccionario Foucaultiano. Entre ellas hablaremos sobre todo de lo que denominamos biopolítica. Esta biopolítica es un concepto que se forma y que podemos ir viendo cómo se genera relaciones entre el poder, el control y los cuerpos y la vida. Ajá. Bueno, actualmente es factible decir hasta necropolítica en el sentido de la pandemia nos demostró que también el Estado interfiere en la manera en que nosotros morimos. Mm, Tendríamos que ir reflexionando, sobre todo quiero tomar el texto de los anormales para reflexionar una manera de proceder. Ajá. Cuando nosotros pensamos en institución, siempre pensamos que la institución es ajena al humano y para mí no es así. La institución es un campo humano. Ajá. Es decir, que la escuela no es el edificio, la pandemia no lo demostró. Lo que sí es son una serie de vínculos y estos vínculos están funcionando a través del concepto de poder y de individuo. Ajá. Esto nos ayudará a comprender un poquito más adelante lo que voy proponiendo. Em, entonces, regresando a esto de los anormales, para Foucault, en este texto específicamente, habla de la institución cuerpo y el sujeto que va trabajando es lo anormal y lo normal. Y involucra la anormalidad como una forma o como la única forma
de construcción de la normalidad. Es decir, incluso en la definición actual de salud mental es la ausencia de enfermedades, malestares y sufrimiento psicosocial. Es decir, que el que pone el eje a la salud es exactamente su contraparte, la enfermedad. Esto es desde hace mucho tiempo eh, este campo binario, y Freud no lo demuestra, ¿no? Como la histeria, ¿no? No es, tiene un sentido en sí sola y no solamente es una enfermedad, sino más bien es algo que nos habita a todos los individuos. Es decir, que más allá de alejar el concepto de histeria hacia un campo determinado, lo vincula a este otro campo que denominamos normalidad. Foucault también lo hace. Muy bien. Iremos apurándonos porque ya vamos eh, tomando un tiempo que no tenemos. Y bueno, presentamos entonces uno de los libros que son eje para la discusión actual, que es la historia de la locura en la época clásica. Foucault, ¿qué habla en este texto? En el primer capítulo nos propone que la locura es una construcción conceptual de las instituciones. En el siglo XVII se acaban los leprosarios, se acaban los leprosos, y entonces las propias instituciones se ven obligados a buscar una tarea. Esta tarea se dirige a la comunidad de lo que denomina locura en ese momento. Ajá, que hoy pudiéramos decir neurodivergentes o neurodiversos. Eh, entonces, no podemos pensar que los conceptos y las categorías no están construidas históricamente. Claro que están construidas históricamente y también es un campo político. Entonces, yo propongo que pensemos la infancia como una institución donde habitan ciertos conceptos, ajá, que va desde lo anormal a lo normal, y que no están separados estos dos campos. Por el contrario, son muy estrechos y es muy fina su distinción, incluso hasta dependiente, pudiéramos decir. En el DSM-5 podemos ver que hay dos grandes campos. Ajá. En estos dos grandes campos se deben de cumplir 6 o más de estas categorías por más de 6 meses, ¿no? Entre la que está la inatención y en la que está la hiperactividad o impulsividad. En estos dos campos vienen ciertas descripciones que son básicamente, pues, descripciones muy sencillas y que incluso yo pudiera tener más de una o dos. Y entonces, el diagnóstico está combinado, es decir, que presenta estas dos atribuciones, que es hiperactivo e impulsividad, y además la inatención. O puede ser un trastorno por déficit solamente con inatención o falta de atención, o con solamente hiperactividad o impulsividad. Y se divide en leve, moderado y grave. Esto se da a través de el nivel de afección psicosocial, ajá, que tiene en los vínculos de los individuos con este diagnóstico. Es decir, que entre menor sean estos efectos negativos, pudiéramos acceder más a la leve, y que si hay más dificultades, entonces entraremos al campo de lo que denominamos grave, ¿no? Bueno, em, no nos vamos a detener mucho en el diagnóstico porque no es mi interés indagar en el diagnóstico. Tenemos entonces dos textos que me gustaría ir como revisando. Uno de ellos es que es una visión crítica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y otro que es una mirada psicoanalítica sobre el llamado trastorno por déficit de atención. Ajá. Aquí nos propone Emma Ruiz Martínez del Campo, nos propone primero que el psicoanálisis no es ajeno y no retrocede a la petición como otra alternativa para el trabajo con estos sujetos. Algunos psicólogos no estarán de acuerdo conmigo y dirán que el psicoanálisis y la psicología profunda no es para estos individuos. Bueno,
Por el contrario, estos colegas proponen una serie sobre todo, ponen sobre la mesa la decisión que tienen algunas familias y algunos sujetos en buscar otras alternativas de atención a su singularidad y a su manera de entender su propia dificultad. Y esas otras maneras entre las que cabe el psicoanálisis, la psicología profunda y la psicodinamia. Eh, Ella nos va comentando un caso que es una niña de 6 años que tiene dificultades para contenerse dentro del grupo y va explorando, ¿no? Va hablando de las dificultades que tienen estructuralmente la niña, ajá, pero no habla sobre las dificultades que tiene el individuo, porque ese es uno de los conceptos que tendremos que ir cambiando. El déficit de atención pensado que el niño tiene un déficit de atender al mundo o el mundo tiene un déficit de atención hacia el niño. Y parece ser que es mucho la segunda postura, ¿eh? Que las instituciones no atienden las necesidades y la lógica infantil. La perspectiva de infancia se encarga entonces de elaborar una visión compleja de la infancia. La infancia no es lo que decimos los adultos que es. Ajá. La infancia se denomina en sí sola y los niños nos deberían de decir qué necesitan, no al revés. Ajá. Esa es la perspectiva de infancia. ¿Cómo recolectamos la experiencia infantil y cómo optamos por reflexionar sobre ella? Continuamos muy rápidamente. Ajá. Entonces, en este artículo nos va planteando estas dificultades que tiene con la escuela. Sobre todo también critica la manera en que se diagnostica de una manera tan esencial y tan laxa a la niña en la escuela y justamente el prejuicio de que un profesional con sus características no puede atender a la chica. Este, del mismo modo, también va planteando que, no haciendo una crítica al DSM en ese entonces 4, sino planteando que no se obedecen el paradigma de diagnóstico. Y dos cosas fundamentales. Una que es el rigor del diagnóstico, ¿no? Que va criticando puntualmente. Y otro es que aparece en el escenario la terapia farmacológica como la resolución de los problemas esenciales de la infancia. Entonces nos va planteando una pregunta que me parece magnífica y la quiero leer puntualmente. Dice, ¿no puede ser la inquietud y distracción del niño una llamada de atención a los adultos sobre su derecho a ser diferente? Él mismo, a- anhelante de relación con otros en las que se tomen en cuenta sus singularidades y su reacción y se reaccione a su demanda lúdicamente y con humor. Ajá. Y entonces pienso que muchas veces esta idea de rendimiento que también va criticando dentro de las escuelas generan que los niños no integren sus propias necesidades y sus propias singularidades y que lejos de atender su patrimonio personal es lo que ellos son, empiezan a tener un ideal a donde tienen que caminar para llegar a ser eso. Esto es muy común en la infancia. Entonces, aquí la autora se va permitiendo entablar un diálogo con esas dificultades que las instituciones tienen para atender a los chicos, sobre todo las educativas, y pensar entonces que las dificultades de las instituciones es pensar, ¿no? Su labor como un acto humano y humanizador, ¿no? Ya lo hemos integrado esto. Y vámonos rápidamente a este otro artículo que es la visión crítica del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También va compartiendo algunas de las dificultades que tiene la psicología moderna con respecto al diagnóstico. Ajá. Esta idea que no estar abiertas al diálogo. Reconoce la especialista que es un, un concepto que nace dentro del campo neurológico y dentro, sobre todo, de la medicina. Pero también reconoce y empieza a involucrar una multifactorialidad de elementos
y de disciplinas que pueden ayudar a responder preguntas sobre eso. No está contradiciendo que es un campo que debería de dominar una sola área del conocimiento, sino por el contrario, hace una invitación a reflexionar, ¿no? La integridad de todos estos factores y teniendo un diálogo abierto y franco entre las diferentes disciplinas que se involucran en la atención con estos individuos. Este, y también la resistencia a la construcción de de otras maneras de atención, ¿no? También va proponiendo que estos campos no es que uno tenga mejor alcance que otro, sino que van respondiendo diferentes preguntas referente al nivel conceptual práctico, axiológico, ontológico de estos sujetos. Ajá. Entonces, también hace una indagación sobre el nombre y el origen de esto que denominamos discursos y que Foucault lo llama así, es decir, este discurso del trastorno de déficit de atención, y también que inicia, ¿no? Digamos, ¿no? Con el nombre de lesión cerebral mínima, ¿no? Y va cambiando conceptualmente. Hace un análisis y cómo esto cada vez va integrando más elementos sociales, cada vez más elementos sociales. Después un daño imperceptible o daño cerebral mínimo, disfunción cerebral, y aparece entonces ya el síntoma de la hiperactividad, el síndrome hipercinético y el síndrome hipercinético infantil o reacción hipercinética de la infancia. Creo que es en el artículo anterior donde habla de la sustanciación. La sustanciación es pensar que todo tiene que tener sustancia y que este dificultad debería de tener un origen en algún lugar. Y lo ponen en el cerebro, pero incluso dentro de estos discursos aparecen quienes, manejando perfectamente el campo, dicen que no hay una lesión cerebral y que ese nombre no es acreditable, ¿no? Aquí se dice, se les etiquetó con disfunción cerebral mínima, ajá, aunque las lesiones neurológicas francas pueden producirse disfunciones semejantes. Se le llamó síndrome hipercinético, aunque no solo está este afecto el sistema motor y síndrome de hiperactividad. En un 50% de todos los niños y varones son calificados como hiperactivos, perdón, por los padres o profesores. Es decir, se va construyendo la idea de que no existe tal lesión y por eso aparece la hiperactividad como una mera construcción. Este, conceptual. Y entonces aparecen esas dos grandes campos que ahora tiene el trastorno hipercinético y la atención, ¿no? O la dispersión en ese entonces. Este, y entonces se unifica en una sola categoría en el DSM-3, ¿no? Va haciendo, y entonces empieza a tratar esto de lo multifactorial y empieza a proponer eh, una especie de control de la propia infancia. Y esta idea de enajenación, es decir, de separación de su ser natural del niño, es decir, en términos simples, ajá, que el niño tiene una lógica, que el niño no puede dejar de ser niño y que el trastorno de déficit de atención es en sí una manera de dejar de ser niño. Pasa de ser un niño maleducado, un niño primero maleducado, grosero, inatento, un niño a ser un enfermo. Y entonces a este otro lado tiene menos control de sí mismo estos sujetos. Em, Vamos avanzando en esta reflexión. Permítanme. Y bueno, va proponiendo a través sobre todo de José Blecher, ¿no? Estas formas de causalidad, ¿no? Estas formas de causalidad es que algo lo causa, sí lo causa, pero no necesariamente tiene que ver con
un órgano en particular, sino con una serie de efectos que van entrecruzando a los individuos, entre los que enmarca el nivel biológico, psicológico, el ámbito individual, grupal, el área mental, cuerpo y mundo externo, el campo, ¿no? Y las causas subjetivas y objetivas. Hay esta idea de normalización, ¿no? Dirigido a tratar de adaptar a los niños. Una labor que hace el psicólogo o algún psicólogo es pensar que este niño se tiene que adaptar a la escuela, sin pensar que la escuela también se debe de adaptar y que debería de tener una perspectiva infantil que está desaparecida desde hace muchos años en la escuela, ¿no? No lo digo yo, por ejemplo, lo dicen autores como Francesco Tucci en la reforma de la escuela infantil. ¿Cómo? No ha llegado todavía la idea de infancia a habitar los espacios escolares. Es evidente ajá, pensar que estas filas obedecen a las circunstancias infantiles. Ya estamos un poquito en los límites de tiempo, trataremos de ser breves. Y bueno, va proponiendo esta forma, ¿no? El nivel axiológico, el nivel psicosocial, el nivel biológico y el nivel físico-químico como una manera de que tendríamos que estar abiertos a un diálogo los diferentes actores eh, para, no solamente para mejorar, sino para saber leer los motivos que generan estas afecciones y estas dificultades en la infancia. Propone, dice, el cuerpo teórico que compone el TDAH puede ser analizado desde una postura teórica diferente a la que le dio origen y considero que como parte de una verdadera apertura científica, esta teoría forma parte esencial en la construcción y comprensión de lo dicho y de lo que aún falta por analizar y depurar en el conocimiento de esta patología, abriendo posibilidades sin caer en determinismos monocausales, es decir, que nada más sea la cosificación de la infancia, sino por el contrario, habría que pensar en las familias de los sujetos diagnosticados, en los profesores y en la visión de los adultos, pero sobre todo y esencialmente en lo que los propios niños dicen de sus singularidades. Ajá. Y dejar de lado este concepto de enfermedad, ajá, que también, por ejemplo, lo tiene la discapacidad, con lo que se está batallando todo el tiempo. Y bueno, creo que es muy amplio, fue un breve resumen conceptual de las dificultades y de una visión crítica de esta categoría. Pues los saludo nuevamente y me despido de ustedes.